Shalom. Vamos a hacer una corta reflexión acerca del tema la oveja perdida. Ante todo nos presentamos delante del Todopoderoso de Israel para pedirle perdón por nuestras ofensas. Padre, perdónanos porque siempre te fallamos de pensamiento, de palabra, por acción o por omisión. Tennos paciencia, Padre, perdónanos, estamos en ese camino, Rey, en tu senda estrecha, Padre. Ayúdanos a ser fuertes para vencer todas las vicisitudes, las tentaciones, los obstáculos de esta vida que tratan de sacarnos de tu senda. No nos dejes desviar ni a izquierda ni a la derecha. Te lo pedimos en el nombre del Mesías Yeshua, que esta palabra que tienes para nosotros en esta oportunidad sea para edificar nuestra posición firme en tu camino, por los méritos del Mesías Yeshua. Amén. Comenzamos con esta reflexión de Mateo 15:24. ¿Quién es? Y respondiendo él dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La oveja perdida, la pierniquebrada, la débil. Hemos leído innumerables veces a lo largo de los años este versículo. Sin embargo, nunca habíamos detenidonos a preguntar sobre quién era realmente esa, entre comillas, oveja perdida de la casa de Israel, a la cual Yeshua vino a buscar. Sin duda se daba por sentado que esa oveja pertenecía a la iglesia, denominación tradicional. Entendíamos que era un pecador al que al llamado del Mesías se arrepentía y se integraba ahora entonces a alguno de esos grupos. Habíamos sido enseñados sesgadamente a entender las escrituras según la denominación correspondiente. Como a los caballos nos dejábamos colocar en los ojos gringolas para que solo veamos lo que se nos decía. Ahora, en el tiempo de restauración de todas las cosas, cuando estudiamos la escritura bajo el contexto hebreo, israelita, nazareno, esa misma guía nos lleva a la verdad. En 2 de Crónicas 13 nos dice: ¿no saben que el Todopoderoso, el Elohim de Israel, dio el reino sobre Israel a David para siempre, a él y a su zera, por un pacto de sal que es inquebrantable? ¿Quién es la oveja perdida de la casa de Israel? Este es el momento cuando el Eterno le entrega a David un reino que lo denomina Reino de Israel, prometiéndole que sería para siempre, Olam en hebreo, eterno, y que su zera, su simiente, se sentaría en ese trono. Además, hace el Eterno algo importantísimo: sella esa promesa con un pacto de sal. Debemos saber que en el concepto bíblico el pacto de sal era la señal de algo que era imposible de romper, de anular, por lo que queda claro que el reino que le daban a David permanecería por eternidad y que un descendiente de David, Yeshua HaMashiach, sería quien se sentaría para siempre en ese trono. Primera de Reyes 11:9 nos dice: y se enojó el Adón contra Salomón, por cuanto estaba su corazón desviado del Todopoderoso de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto que no siguiera dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó el Todopoderoso. Y dijo el Todopoderoso a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti,
y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo, pero no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Sin embargo, no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor de David mi siervo, y por amor de Jerusalén que yo he elegido. El Todopoderoso se enfureció con Salomón porque su corazón se volvió del Todopoderoso, el Elohim de Israel, quien se le había aparecido 2 veces y le había dado órdenes referente a este asunto, que de ninguna manera fuera tras otros Baales, sino que escuchara lo que el Todopoderoso le ordenó. Pero su corazón no era perfecto con el Todopoderoso, de acuerdo al corazón de David, su padre. Primera de Reyes 11, 9 al 13 nos dice: puesto que esto es lo que ha estado en tu mente, y tú no has guardado mis mitzvot y mis ordenanzas, las cuales yo te mandé obedecer, yo romperé el reino de tu mano y se lo daré a tu siervo. Sin embargo, por amor a David tu padre, no lo haré mientras tú estés vivo, sino que lo romperé de las manos de tu hijo. Aún entonces no quitaré todo el reino. Yo daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la ciudad que yo he escogido. Primera de Reyes 11, 9 al 13. Un reino dado a David con promesa de eternidad. Se lo quitan a Salomón, el sucesor de ese reino, y se lo dividen a causa de sus abominaciones. Pero el Eterno le dice que no se lo dividirá en vida de él, por amor a su padre David, pero que a su muerte él lo hará. En esos días el Todopoderoso eligió a un capitán de los ejércitos de Salomón llamado Jeroboam, y le manda un naví, profeta, llamado Ahijah el Silonita, y este le profetiza de parte del Eterno, y hace un acto profético. Primera de Reyes 11, 29 al 32 nos dice: rompe en 12 pedazos un talit nuevo, y le entrega 10 pedazos a Jeroboam, diciéndole que Yahweh lo ha elegido para que gobierne sobre 10 tribus del reino entregado a David, convirtiéndose en el reino del norte. Puesto que esto es lo que ha estado en tu mente y tú no has guardado mis mitzvot, mis ordenanzas, las cuales yo te ordené obedecer, yo romperé el reino de tu mano y se lo daré a tu siervo. La escritura nos muestra que Salomón se enteró de lo profetizado a su siervo y empezó a perseguirlo, y este tiene que ir a refugiarse a Egipto. Allá se quedó hasta la muerte de Salomón, cuando retornó, y se dan una serie de eventos y se da la división del reino. A Roboam, hijo de Salomón, le entregaron 2 tribus, Judá y Benjamín, junto a la de Leví, y le denominaron la casa de Judá o reino del sur. Se quedaron habitando en Jerusalén, y a Jeroboam le entregaron las 10 tribus y le denominaron la casa de Israel, y le dieron como territorio a Samaria. Es el reino del norte. Esto no es algo enseñado en las miles de denominaciones. Las que lo enseñan lo hacen someramente, sin relacionar los pasajes bíblicos que llevarían al entendimiento correcto textualmente y contextualmente. Aquí vemos algo crucial para el entendimiento. Esto ocurrió hace ya más o menos 2800 años, y hasta el día de hoy no es lo mismo decir judío que decir israelita. Unos, los judíos, vienen de la casa de Judá, y otros, los israelitas, vienen de la casa de Israel. El concepto de Israel abarca ambas casas, pero más adelante, cuando se cumpla la profecía de la restauración. En el momento se conoce como judíos a todos aquellos que tienen relación con la tierra de Israel.
No entender este principio básico distorsiona todo el resto de la escritura y no hace posible entender lo que se concreta como la columna vertebral de toda la Sagrada Escritura. ¿Y a qué o cuál es esa columna vertebral? Hay un reino prometido a eternidad a David y a su simiente. Sabemos que esa simiente es Yeshua. Sin embargo, se dividió por el pecado de un hombre, Salomón, y producto de esa división aparecen dos casas inexistentes hasta ese momento, y son las casas de Judá y la casa de Israel. Todos, en absoluto, los profetas hablan de esto. Este es el tema principal y fundamentalmente de cómo será el proceso de restauración de ese reino, puesto que como es eterno, no puede desaparecer. Hay abundantes profecías dadas por los profetas de cómo y cuándo se restaurará el reino de Israel, y uno de los más claros en este tema es el profeta Ezequiel. Vamos a Primera de Reyes 12:26. Dice, y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiera a sacrificar a la casa del Todopoderoso en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se convertirá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se tomarán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: harto habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso el uno en Betel y el otro lo puso en Dan. Y esto fue ocasión de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante del uno hasta Dan. Jeroboam entró en temor al pensar que si todo ese pueblo subía a Jerusalén a adorar al Eterno, puesto que en esa ciudad estaba el templo de Salomón y había quedado al mando de la casa de Judá, Jerusalén piensa que si Israel sube a Jerusalén ya no regresarán con él, por lo que decidió levantarles altares de idolatría en Samaria, el territorio en el cual ellos habitaban. A continuación, cuando ya tiene altares idólatras, cometió un segundo y grave error. Empezó a nombrar a dedo sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Hasta ese momento, los únicos autorizados por el Todopoderoso para ministrar en el altar. Esto hizo que los verdaderos sacerdotes, los levitas, se sintieran ofendidos y desplazados, por lo que la mayoría de ellos abandonó Israel y se pasaron al lado de Judá. Lo vemos en Primera de Reyes 12, 31-33 y nos dice: hizo también casa de altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam solemnidad en el mes octavo a los 15 del mes, conforme a la solemnidad que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, sacrificó a los becerros que habían hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes de los altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 del mes octavo, el mes que él había inventado dentro de su corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Tercer pecado imperdonable de Jeroboam fue prohibir al pueblo ir a Jerusalén a celebrar las fiestas, las santas convocaciones, es decir, las fiestas eternas del Todopoderoso. Empezó por Pesaj, terminando con Sukkot. En su lugar instituyó en el pueblo celebración de fiestas paganas. Obsérvese la similitud con lo que han hecho las actuales denominaciones. Esto no es sino el mismo espíritu rebelde de Efraín manifestado en sus actuales descendientes. Primera de Reyes 13:33. Después de esto no se tornó Jeroboam de su mal camino. Antes volvió a ser sacerdote de los altos de entre el pueblo, y quien quería se consagraba y era de los sacerdotes de los altos.
y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Paréntesis, cuando se habla de los altos, indica de las altas jerarquías, de los ricos, de las altas castas del pueblo, nombró sacerdotes. Como ves, entonces, 3 fueron los pecados de Jeroboam: idolatría, falso sacerdocio y fiestas paganas. Esto hace que el Eterno, bendito sea su santo nombre, entró en ira, y producto de los pecados de Jeroboam, el Todopoderoso movió el corazón de Tilnet-Pilsener, el rey asirio, y este año, en el año 721, antes de la era común, invadió la casa de Israel, y luego de una leve oposición se la llevó cautiva a Asiria, de donde nunca más la casa de Israel retornó. Terminado por esfumarse en medio de la mezcla que empieza a hacer primero con Asiria y luego con las naciones de alrededor, hasta que terminó perdiéndose, esfumándose y dando lugar al aparecimiento de los gentiles, los Goyim. En Génesis 48, 17 vemos lo siguiente. Entonces vio José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le pesó en sus ojos, y tomó la mano de su padre por quitarla de sobre la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu diestra sobre la cabeza. Mas su padre no quiso, y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, y será también acrecentado. Pero su hermano menor será más grande que él, y su simiente será plenitud de gentiles. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: póngate Dios el Todopoderoso como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín delante de Manasés. Este tema no sería comprendido a plenitud si no viéramos la traducción en hebreo, pues las versiones castellanas que provienen del griego traducen multitud de naciones, pero en el hebreo se traduce melo goim, que significa plenitud de gentiles. Es decir, que de los lomos de Efraín vendrían la gentilidad, es decir, todas las naciones de la tierra. Con este trasfondo importante podemos entender por qué fue elegido Jeroboam, pues este, siendo de la tribu de Efraín y teniendo una genética mixta, Jeroboam era hijo de Joseph, varón hebreo, y una pagana llamada Asenat, sacerdotisa de culto pagano precisamente. Esto llevó a la idolatría, a la destrucción de toda una casa compuesta por 10 tribus. Por eso es que Israel también es conocida como la casa de Efraín, es decir, las naciones gentiles. Recordamos entonces Mateos 15, 24, que nos dice: yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En esta versión nos dice: yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15, 24. Con el destierro de la casa de Israel a Asiria empezó un cautiverio de las 10 tribus entre las naciones de ese entonces, y hasta que desapareció, entre comillas, y terminó formando, entre comillas, la gentilidad. En este contexto ahora podemos entender lo que nuestro maestro nos dijo. De manera que Yeshua vino por la oveja perdida de la casa de Israel. Obviamente entendemos ahora que entonces estaban gentilizados, son el grupo que conforma a los gentiles.
gentiles, las naciones gentiles. Entonces, ¿cómo es que tantas denominaciones se dicen ser el único y verdadero o nuevo Israel o el Israel espiritual? Claramente, según lo expuesto aquí, por medio de las escrituras citadas, entonces estas han sido erradas, esas denominaciones están desconectadas del verdadero olivo y de la voluntad del Padre. Pero peor aún, cuando afirman que siguen al Mesías. Tenemos más estudios en nuestro sitio regresando a las raíces.org. Allí puede encontrar más videos en formato de PDF, formato de video también y otros recursos que le pueden servir para sus investigaciones. Entonces tenemos la inquietud acerca de quiénes son realmente las ovejas perdidas de la casa de Israel. Le damos toda alabanza y honor al Todopoderoso de Israel porque nos ha permitido un momento más para reflexionar acerca de otro tema, en esta ocasión la oveja perdida. Le damos todo agradecimiento por los méritos de nuestro Maestro Yahshua. Que el Todopoderoso nos guarde, nos proteja, nos tenga misericordia, rajen para su pueblo Israel y que nuestro Mesías venga pronto por medio de la restauración de los dos palos en un solo olivo. Amén. Shalom.